Dentro de solo unas horas Colombia sabrá quién será su nuevo presidente. Sin embargo, entre los más de 39 millones de votantes, un gran porcentaje no sabe a quién apoyar o si votar del todo. Solo en la primera vuelta la abstención superó el 45%. Protestas en Brasil. Decenas de activistas e integrantes de comunidades indígenas se congregaron en Sao Paulo para pedir justicia por la muerte del periodista Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira, justo después de que las autoridades confirmaran el hallazgo de sus cuerpos. En Estados Unidos, los más pequeños podrán recibir la vacuna contra el COVID-19. El CDC dio luz verde a la medida para menores de entre los 6 meses y los 5 años de edad y que beneficiaría a cerca de 18 millones de niños y niñas. Hola y bienvenidos a las noticias de América en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Colombia. A unas horas de la segunda vuelta de las presidenciales, muchos votantes aún no saben a quién elegir. Algo que convierte la carrera por la Casa de Nariño en una muy incierta, pues en las calles se percibe un sentimiento de descontento ante las dos candidaturas posibles, la del populista Rodolfo Hernández o la del izquierdista Gustavo Petro. La incertidumbre entre los ciudadanos marca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. En realidad me siento muy desconcertada, me siento muy triste y decepcionada de este país. Las dos opciones como presidente no me gustan, absolutamente no. Voy a votar porque no voy a dejar de ejercer mi derecho. Estas elecciones son probablemente una de las más polarizadas en la historia del país. Esto porque los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández representan opciones totalmente diferentes de lo que no dudan en calificar será un cambio. Y aunque prometen reformas radicales en un país que padece de una creciente pobreza, un aumento en los índices de violencia y otros problemas, en la ciudadanía también crece la desconfianza hacia estas figuras políticas. Pues a uno lo mantienen tan confundido de que uno no sabe en realidad qué hacer, ¿sí? Porque el uno dice una cosa, el otro otra, entonces uno se confunde tanto que yo personalmente opté por no votar. Un descontento que podría verse reflejado en las urnas este domingo. Según la Registraduría Nacional, el pasado 29 de mayo, día de la primera vuelta presidencial, solo el 54,92% de los colombianos habilitados para votar ejercieron su derecho constitucional, situando la abstención en el 45,09%. La Policía Federal de Brasil confirmó este sábado que los restos hallados esta semana corresponden a los del periodista británico Dom Phillips y del indigenista Bruno Araújo Pereira. La noticia ha provocado protestas en Brasil, donde los habitantes condenan la violencia en contra de los indígenas alimentada por el gobierno. Los brasileños piden justicia, con pancartas que recordaban a otros activistas medioambientales asesinados. Los habitantes de Sao Paulo se reunieron este sábado para condenar el asesinato del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira, que conmocionó el país. Culpan al gobierno de la violencia contra los indígenas, que se ha convertido en algo habitual en el país. Este es el resultado de un gobierno que apoya este tipo de barbarie y este tipo de violencia. Estoy aquí porque es lo mínimo que podemos hacer para protestar en memoria a Dom y Bruno y la gente indígena. Otros expertos como Bruno Pereira, que trabajan para la Fundación Nacional India de Brasil, denuncian la falta de protección para las personas indígenas. No podemos trabajar con miedo, el miedo de estar en el campo y sentirse abandonado, estar en la oficina siendo perseguidos también. Basta ya con esto. Este gobierno fue elegido diciendo que le daría un golpe a la FUNAI, que no iban a demarcar ninguna tierra indígena, ni un centímetro más de tierra indígena. El asesinato de nuestros compañeros es solo la punta del iceberg. El experto Pereira ya había recibido amenazas por sus denuncias contra organizaciones que se dedican al narcotráfico, la pesca y caza ilegal en las reservas indígenas del Valle do Javari. La policía ha detenido hasta ahora a un pescador que confesó haber matado a los dos hombres. Su hermano también está bajo custodia y este sábado se detuvo a un tercer sospechoso. En México, muchos migrantes están obteniendo visas para moverse por el país durante 30 días en su intento de llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia, pero en este éxodo terminan en manos de bandas criminales, en un estigma especialmente violento contra la población LGBTI. María José Gómez y Roselis se enfrentan a una doble discriminación, la xenofóbica del migrante y la homofóbica de la población LGBT. Proceden de Venezuela
vivieron en Colombia y llegaron hace unas semanas a Tapachula, en México. En Colombia duramos 3 meses trabajando, recibimos golpes, maltratos en Barranquilla, luego nos fuimos a Bogotá. En Bogotá también recibimos golpes, nos maltrataron, nos golpearon, nos señalaron. Obtuvieron una visa del Instituto Nacional de Migración que les permite moverse durante 30 días en México. Con ella se movieron hasta la frontera con Estados Unidos, pero las bandas criminales las devolvieron a Monterrey, donde están atrapadas. Nos tienen presos de todos lados, ni para atrás ni para adelante, aparte no nos dejan ni continuar. El Instituto Nacional de Migración mexicano ha emitido 7.000 documentos temporales, en un esfuerzo por frenar el éxodo. México y Estados Unidos tienen interés en evitar las imágenes caóticas de miles de personas que llegan a la vez. Sin embargo, quedar varados en México sin poder alcanzar el sueño migratorio suele ser en condiciones crueles. Las personas que intentan viajar al norte a menudo huyen de la violencia y la persecución realmente horrible de sus países de orígenes. Luchan por obtener protección. Cuando ingresan en México se ven obligados a esperar durante meses e incluso años en condiciones realmente terribles. En 2021, México terminó el año como el periodo con más extranjeros detenidos, con más de 250.000 migrantes. Y hablando de migración, el realizador colombiano José Alejandro González lanza su segundo largometraje titulado Álvaro y que sigue durante varios años la historia de un compatriota suyo que dejó todo en su país para vivir el sueño americano. Más temprano hablamos con el director y le preguntamos de dónde le vino la idea de retratar a un migrante y por qué escogió este tema en particular. Bueno, escogí a Álvaro porque creo que representa a muchas de las personas que he retratado durante mi carrera. Yo he sido un migrante, he estado viviendo en varios lugares del mundo y siento que cuando uno se va, pues deja mucho en el camino y mi interés artístico fue como adentrarme en la vida de este hombre. Me interesé mucho en él cuando me dijo que llevaba 45 años sin venir a Colombia y la película básicamente lo que hace es acompañarlo a Colombia y pues se da cuenta como de la conclusión de que ya no es como de ningún lugar. Creo que es un tema muy humano que nos toca a todos y estoy muy contento de lanzarla acá en Colombia por fin. Y ahora en Estados Unidos, todos los niños de entre los 6 meses y los 5 años de edad podrán vacunarse contra el COVID-19. Así lo decidieron por unanimidad los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. La medida beneficiaría a cerca de 18 millones de niños y niñas. Además, termina por cubrir al último grupo poblacional que no podía vacunarse. Sin embargo, falta ver cuántos realmente reciben la dosis. Cualquiera que tome una decisión importante sobre cualquier cosa, especialmente para sus hijos, quiere considerar ese equilibrio. Sí, no sabemos todo lo que hay que saber sobre esto. Sí, los datos pueden cambiar. Pero aquí tenemos una conclusión, que es que esta infección mata a los niños y tenemos la oportunidad de prevenir esto. Y todos los padres querrán considerar ese cálculo también. En Chile, expertos están trabajando en una solución innovadora para combatir la desnutrición, especialmente entre los niños. Impresoras de alimentos se están utilizando para diseñar comida que sea a la vez atractiva y nutritiva. Informe de Amal Bertman. Alga, papas y agua caliente. Estos son los 3 ingredientes de un menú que, según sus creadores, debería revolucionar el mercado de la alimentación infantil. El alimento fue desarrollado por un profesor de la Universidad de Chile y sus estudiantes. Específicamente uno va buscando figuras distintas, figuras divertidas, figuras que puedan ser consumidas ahora del punto de vista que le llamamos nosotros en alimentos organolépticos, visual, los colores, el gusto también, los sabores, los olores, pero principalmente también nos focalizamos mucho en la parte nutricional. El alga cochayuyo deshidratada es el ingrediente principal de la receta. Se pica, se muele y se mezcla con puré de papas. Se añade agua caliente para crear una sustancia gelatinosa que se introduce en la impresora. 7 minutos después, la comida se imprime lista para el consumo. El cochayuyo es una macroalga de origen chileno, la cual crece en casi todas las costas chilenas y es nativa de Chile. Crece en Chile y creo que en Nueva Zelanda solamente. Tiene una gran cantidad de aminoácidos y una gran cantidad de minerales. De hecho, tiene un gran aporte de yodo del cochayuyo. Entonces lo hace un alimento muy saludable. El proyecto lleva 2 años en desarrollo y aún está en sus primeras fases. Además de Chile, se está desarrollando en otros países.
Y mientras que las Naciones Unidas estiman que más del 10% de la población mundial sufre de desnutrición crónica, algas como el cochayuyo parecen ofrecer un potencial nutricional altamente necesario. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.